Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a aclarar algunos conceptos jurídicos básicos que cualquier persona está acostumbrada a escuchar e incluso a utilizar, a pesar de tener dudas acerca de su significado exacto. Normas, leyes, reglamentos, ¿qué tienen en común? ¿En qué se diferencian? El primer concepto en el que interesa detenernos es el de norma jurídica. Nuestra convivencia en sociedad requiere la existencia de normas. Si no existieran normas, reglas de conducta a las que atenernos, sería muy difícil la coexistencia pacífica de las personas. Si cada uno hiciera lo que le parece, cuando le parece, tendríamos una convivencia caótica o directamente imposible. Ahora bien, las normas que hacen posible esa convivencia pueden ser de distintos tipos o clases. Un primer tipo de normas serían las éticas, morales o religiosas. Pensemos, por ejemplo, en los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, etc. Más allá de las convicciones religiosas, este tipo de reglas ayudan indudablemente a hacer posible la convivencia. Un segundo tipo de normas serían las normas sociales, o las normas de cortesía social, podríamos decir también. Pedir las cosas por favor, dar los buenos días, etc. son reglas sociales que favorecen también la convivencia. Y el tercer tipo de normas que nos interesa destacar son las normas jurídicas. Estas conviene definirlas con precisión para distinguirlas de las anteriores. Podemos decir que las normas jurídicas son reglas de conducta externa del sujeto, es decir, en sus relaciones con los demás, emanadas de los órganos competentes e impuestas de forma coactiva a los ciudadanos. Las dos claves que diferencian a las normas jurídicas son, en primer lugar, que emanan exclusivamente de los órganos competentes para hacerlo. Una ley la puede aprobar el Parlamento, pero no la Iglesia Católica. En segundo lugar, que las normas jurídicas se imponen de manera coactiva a los ciudadanos. La prohibición de matar o de robar deriva de una norma ética o religiosa y también de normas jurídicas. La diferencia es que cuando incumplimos una norma ética o religiosa, la sanción opera en el plano de la ética o de la religión. Iré al infierno. En cambio, cuando incumplimos una norma jurídica, la sanción opera en el ámbito terrenal. Iré a la cárcel. Es evidente que en ocasiones las normas éticas, las sociales y las jurídicas coinciden y establecen las mismas obligaciones o prohibiciones. No matar, por ejemplo. La diferencia estriba en que, en el caso de las normas jurídicas, su cumplimiento viene impuesto y garantizado por el aparato coactivo del Estado, fuerzas y cuerpos de seguridad, jueces, etc. Una vez situados en el ámbito de las normas jurídicas, lo primero que vendrá a la mente a cualquier persona si preguntamos por una norma jurídica sería esto: la ley. Las normas jurídicas son las leyes, pensarán muchas personas. Sin embargo, la cuestión es más compleja, porque todo el mundo conoce e incluso maneja otros conceptos cercanos y que posiblemente no sabe distinguir con precisión. Por ejemplo, todo el mundo ha oído hablar de la Constitución, habremos oído hablar de las leyes orgánicas, las leyes autonómicas, reales decretos legislativos, real decreto ley, reglamento, y en fin, podríamos llenar la pantalla con términos y conceptos relacionados. Lo que vamos a intentar a continuación es dar algunas claves para manejarnos en este aparente caos. Para ello es fundamental partir de la distinción entre leyes y reglamentos. Las leyes son las normas jurídicas que emanan del poder legislativo. El único que puede aprobar válidamente las leyes es el poder legislativo.
En el caso de España, no hay un único poder legislativo, ya que existe un Parlamento de ámbito nacional, las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados y el Senado, y 17 parlamentos autonómicos, uno por cada comunidad autónoma. En consecuencia, las leyes en España las aprueban las Cortes Generales o los parlamentos autonómicos. Pero hay otra idea que es importante resaltar. Las leyes no se aprueban de cualquier manera, sino siguiendo un procedimiento preestablecido, el llamado procedimiento legislativo. La aprobación de las leyes sigue un proceso ordenado y ese procedimiento no es el mismo para todas las leyes, ya que algunas requieren trámites o mayorías diferenciadas. Esta idea es una de las que obligan a distinguir diversos tipos de leyes. No es lo mismo aprobar o modificar la Constitución española que una ley ordinaria o que una ley orgánica. Los reglamentos son también normas jurídicas, pero a diferencia de las leyes, son aprobadas no por el Poder Legislativo, sino por el Poder Ejecutivo, por el Gobierno. En España tampoco hay un único gobierno, ya que la administración está descentralizada y coexisten el Gobierno de España, los gobiernos autonómicos, las diputaciones provinciales, los cabildos insulares en las islas, los ayuntamientos. Todos ellos son poder ejecutivo y todos ellos están facultados para aprobar normas jurídicas, pero que no llamaremos leyes, sino reglamentos. La forma y nombre de esos reglamentos puede ser muy diversa y varía en función de la administración que las aprueba. En el ámbito del Gobierno de España hablaremos de reales decretos, órdenes ministeriales, en los gobiernos autonómicos de decretos y órdenes, y así sucesivamente. La pregunta que cualquiera se puede hacer en este punto es: ¿y cómo se organiza todo esto? ¿Cómo es posible que existan tantos tipos de normas jurídicas y no entren en conflicto unas con otras? La realidad es que en ocasiones pueden entrar en conflicto y serán los tribunales de justicia los que tengan que resolver dicho conflicto. Pero con carácter general existen una serie de normas o criterios que reducen al mínimo esa posibilidad. El primero de esos criterios es el de jerarquía, que resulta muy fácil de entender. Si sabemos que las leyes emanan del Poder Legislativo y los reglamentos del Poder Ejecutivo, ya tenemos una primera regla. Las leyes prevalecen sobre los reglamentos. ¿Por qué? Pues porque el Poder Legislativo es elegido directamente por los ciudadanos y precisamente para esa labor central, aprobar las leyes. La soberanía reside en el Poder Legislativo. Elegimos a los diputados, senadores, para que aprueben las leyes que regulan nuestra convivencia. El gobierno, en cambio, el Poder Ejecutivo, tiene como tarea central ejecutar las leyes. Y para hacerlo es necesario muchas veces regular los detalles acerca de cómo se deben aplicar las leyes. Y esta es la clave para entenderlo fácilmente. En la mayoría de los casos, las normas jurídicas que aprueba el Poder Ejecutivo, los reglamentos, tienen como finalidad aclarar la manera en que se van a aplicar las leyes. En consecuencia, las leyes prevalecen sobre los reglamentos. O dicho de otro modo, los reglamentos deben ajustarse a las leyes. El segundo criterio es la competencia. Aquellas instituciones de las que emanan las normas tienen que actuar en el ámbito de sus competencias y dentro de ese ámbito sus normas prevalecerán. Cada titular de la potestad normativa dictará las normas en el ámbito de su competencia, dentro del cual sus normas prevalecen frente a las de otras autoridades. El tercer y último criterio es también sencillo de entender y tiene que ver con el tiempo. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están generando permanentemente normas que se van superponiendo,
De manera que las normas más recientes, que tratan sobre una misma materia, derogan, dejan sin efecto a las más antiguas. De esta manera, las normas se van actualizando y adaptando a las cambiantes circunstancias de la sociedad.